Nace en el año 1836 en la provincia de Shanxi, China. El señor Xi era un hombre culto de gran influencia entre el pueblo y un destacado adepto de Confucio. Nadie imaginaba que el señor Xi fuera el primero en caer hechizado por los diablos extranjeros, los cuales eran los misioneros en aquella región. No había nadie que odiase tanto a esos extranjeros como el señor Xi, pero sucedió que al cabo de un tiempo abandonó todos sus ídolos, desistió de fumar opio, una droga estupefaciente que aún los más ancianos de la provincia no recordaban que alguien habituado a esta droga se hubiese librado del vicio. Sin embargo, el erudito Xi lo había abandonado por completo, y ese tiempo que se pasaba preparando y fumando opio, ahora lo ocupaba en el estudio de los libros de los extranjeros. A veces cantaba de una manera singular y otras veces, de rodillas y con los ojos cerrados, hablaba con el Dios invisible. Para el creyente Xi, el poder de Cristo era tan real que salía siempre más que vencedor en todas sus dificultades. Él consideraba que la oración era indispensable y poco tiempo después de convertirse, llegó a reconocer también el valor del ayuno para orar mejor. Fue entonces que sucedió lo más inesperado. Cuanto más la señora Xi se aferraba a la fe, más el diablo la atormentaba. Y aunque durante algún tiempo el enemigo de las almas pareció invencible, el señor Xi, confiado en el poder de Dios y después de orar durante 3 días y 3 noches consecutivas en ayuno, puso las manos sobre la cabeza de su esposa y ordenó en el nombre de Jesús que los espíritus inmundos saliesen del cuerpo de ella. La cura de la señora Xi fue tan notable y completa que tuvo una gran repercusión en toda la ciudad. Pero fue el señor Xi, más que cualquier otra persona, el que se aprovechó de esa sensacional maravilla. Se esforzó desde entonces a proclamar el Evangelio y se dedicó con una creciente fe en Cristo a orar en todas las circunstancias. El Señor obraba a través de su vida y confirmaba su palabra con señales, y muchas personas se convirtieron al Señor. Tiempo después, Xi fue elegido jefe por el pueblo de la aldea donde vivía, pero aceptaría solo con la condición de que cerrasen el templo y abandonaran todas las ceremonias paganas. Grande fue la sorpresa cuando el pueblo estuvo de acuerdo. El erudito era el único entre todos ellos que se había librado del vicio del opio y estaba capacitado para gobernar el pueblo. Este aceptó el cargo como un servicio que hacía ante el Señor. 4 años después decide abandonar el cargo, insistiendo en que debía entregar todo su tiempo a la obra de evangelización. El gran problema que el pastor Xi tuvo que enfrentar fue la salvación de un pueblo entregado al vicio de fumar opio. Debía haber un medio para liberar a esos infelices esclavos de la desesperación indescriptible. Mientras el pastor Xi oraba sobre ese problema, fue inducido a convertir su casa en refugio. Uno de los secretos del increíble éxito que alcanzó el pastor Xi en la obra del refugio era la audacia de su amor para con los desdichados, cautivos por el vicio del opio. Amor que los llevó a persistir y a sacrificarlo todo por ellos. Cuando cometían alguna falta o aún tramaban algún plan para derribarlo, soportaba todo como solamente el amor sabe soportar. Así, al finalizar el año 1884, 5 años después de su conversión, el pastor Xi era ya dirigente de una obra que se extendía en varias partes del país. Había entonces 8 refugios y un buen número de congregaciones, pero el pastor Xi no podía contenerse y seguía suplicando a Dios para que la obra siguiera extendiéndose. Cierto misionero escribió lo siguiente acerca de Xi: el pastor Xi estaba siempre alegre.
Servía al prójimo incansablemente. Trataba a todas las personas con la mayor delicadeza. Nunca se comportó con ligereza ni desperdició el tiempo en asuntos innecesarios. Ganar almas era para él la pasión de su vida. Era imposible estar con el pastor Xi sin orar. Su instinto en todo era el mirar a Dios. Mucho antes de que rayase el día, se lo oía en su cuarto orando y cantando horas enteras. Parecía que la oración era la atmósfera en que él vivía y él esperaba y recibía las más sorprendentes respuestas. Finalmente, a la edad de 60 años, Dios lo llamó, sin experimentar ningún sufrimiento, tan solo con sus fuerzas casi completamente agotadas. Al cerrar los ojos aquí en este mundo, en la mañana del día 19 de febrero de 1896, para ir a estar en la presencia de su Señor, centenares de sus hijos en la fe, que lo amaban ardientemente, no pudieron contenerse más y rompieron en un gran llanto. Durante la vida aquí, entregó todo al Señor. Para él no existía nada demasiado precioso que no pudiese usarlo para su Jesús. No había trabajo demasiado arduo cuando se trataba de ganar un alma por la cual su Salvador había muerto. Una vida enteramente dedicada al Señor, inspiradora para todos nosotros. A pesar de las oposiciones que pudo encontrar, tenía la mirada bien puesta, la mirada en Jesús. Incansable, dedicado, lleno del Espíritu y un amor impresionante por los perdidos. Una historia que nos deja pensando en que si tan solo nos entregáramos más a Dios cada día y dejáramos de perder el tiempo, que cuando lo miramos a Él todo lo demás desaparece, las dificultades, el miedo, la vergüenza, y realmente con Él todo es posible. Él renueva nuestras fuerzas, Él nos llena de amor y queremos compartirlo. Gracias Dios por el ejemplo de vida del pastor Xi.